Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Ya estamos aquí para empezar a dejarnos acompañar por Albert, que nos va a estar interpretando los dibujitos que va a hacer en el cielo, toda la configuración astral y de qué manera esto nos puede afectar a nosotros, que nos interesa mucho, porque si hemos de morir, mejor saber de qué, ¿no? Y si hemos de vivir, mejor saber cómo. Y por eso, pues bueno, aquí tenemos a Albert. Quien no conozca a Albert es astrólogo, especializado en astrología tradicional, la astrología antigua, la más ancestral. Ha dedicado muchos años de su vida al estudio de los textos antiguos, buscando los orígenes de la astrología, lo más auténtico de ella misma. Y desde esta visión tan rigurosa en realidad, es desde la que nos va a hablar. Hola, Albert, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes a todo el tardes. mundo. En fin, aquí estamos hoy para ver, pues, qué es lo que nos va a deparar el cielo en esta entrada del año. En esta entrada, esta puerta del año, ese cero de Libra. ¿M? Y bueno, pues es el último trimestre del año. Hemos tenido pues varios trimestres bastante complicados. Ya desde el mismo cero de Aries, desde el comienzo del año, pues hemos enfrentado situaciones complicadas, ¿no? Entonces, bueno, eso ya algo se preveía desde hace tiempo, desde que empezamos a encarar pues, los pronósticos para el año 2020, pero coincidió precisamente el inicio de esta crisis dentro de la cual estamos sumidos a nivel mundial, pues precisamente con la entrada del año. Hay que tener en cuenta que la entrada del año astrológico es el 21 de marzo, cuando el Sol ingresa en los primeros grados del signo de Aries tropical. Y bueno, hemos ido atravesando pues las diversas etapas de este proceso, observándolo en el cielo. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos un pronóstico de astrología mundana, o sea, astrología que atañe pues a los colectivos o a los diversos climas, como decían los antiguos, pues es muy importante tener cartas de referencia acerca de los lugares o de las entidades por las que queramos hacer preguntas o establecer preguntas. Entonces, le estaba comentando a Diana que ese factor es muy importante. Hay que tener en cuenta que las puertas del año marcan las entradas en las estaciones, marcan las entradas pues en el equinoccio, al principio del año, en el solsticio, cuando el sol alcanza su punto más alto, y luego en el otoño y finalmente cuando el sol alcanza su punto más bajo, que es en el solsticio de invierno, o sea, solsticio de verano, solsticio de invierno, equinoccio de primavera y equinoccio de otoño, ¿no? Estaba muy asociado a los ciclos agrarios, estaba muy asociado también pues a a la astrología meteorológica. Lo que pasa es que enseguida pues estuvo muy vinculada a la economía, en aquellos tiempos estaba muy vinculada a la economía, a los ciclos agrarios o a los ciclos de la naturaleza. Y por lo tanto se desarrollaron pues técnicas que sirven para poder predecir pues diversos acontecimientos involucrando pues por ejemplo entidades políticas como estados o entidades políticas como regímenes, entidades políticas como imperios, entidades políticas como comienzos de reinado o diferentes regímenes, entidades pues cuasi políticas, por ejemplo, cuando estábamos valorando, cuando en tiempos antiguos se valoraban las entradas del año a partir de los horóscopos de los reyes o de los horóscopos de los emperadores, de los primeros ministros o incluso de los prelados de la iglesia, ¿no? Entonces, el desarrollo es un desarrollo pues, extraordinariamente eficaz. Hemos tenido a lo largo de estos dos últimos años, sobre todo, que lo he hecho más públicamente, pues colaborando con algún compañero, compañera, con otros astrólogos, ha tenido bastante difusión. Pues la verdad es que hemos tenido éxitos bastante encomiables, ¿no?
creo yo, porque en general la astrología predictiva de corte tradicional, pues es una novedad en este ciclo de la historia de nuestra civilización. Durante muchos años era algo que se realizaba pues de manera oficial. ¿M? Los astrólogos eran los consejeros de los reyes y los consejeros de los grandes potentados, de los prelados, de los señores del mundo. Pero la astrología cayó en un momento dado en una especie de descrédito, pues los astrólogos se vieron pues combinados a vivir pues entre bambalinas a espaldas de lo que es el conocimiento del gran público y siguieron siendo consejeros y como consejeros pues establecieron muchos momentos o tuvieron mucha importancia en muchos giros históricos importantes. Estoy pensando, por ejemplo, en el reinado de Isabel de Inglaterra, ¿no? Una carta muy conocida acerca del periodo de la fecha de coronación. Era una coronación muy comprometida en aquellos tiempos porque la situación en Inglaterra era crítica. La ley sálica impedía, por ejemplo, que una mujer pues, accediera al trono de Gran Bretaña, no había herederos varones. La circunstancia política pues, era una circunstancia en la que había extremas divisiones en el reino de Inglaterra. Inglaterra pues, era una potencia todavía de segundo orden, la gran potencia era España. Y en aquellos momentos pues, había una gran rivalidad, ¿no? Sobre todo por el predominio en el Nuevo Mundo y sobre el dominio de los mares, ¿no? Entonces, pues bueno, pues fue una carta muy celebrada, sí, una carta muy celebrada a lo largo de la historia, porque fue realizada precisamente para conseguir exactamente lo que al final vino a ocurrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un libro maravilloso de Crowley, ¿no? De un astrólogo inglés, en donde explica pues, a grandes rasgos cómo hizo el trabajo John Dee, ¿de acuerdo? Que fue el astrólogo pues, que hizo esa tarea, ¿no? Nosotros pues carecemos de la herramienta que nos permitiría vincular pues, el cero de Aries, el cero de Libra, el cero de Cáncer, el cero de Capricornio con una entidad política, porque en realidad pues no se tiene muy claro cuál es la carta, por ejemplo, del régimen político en el que estamos. Ni tampoco es fácil pues deslindar las diferentes entidades que están involucradas pues en los trastornos o las circunstancias políticas en las que nos encontramos, ¿no? Yo recuerdo cuando el tema de Prusés, cuando aquí estuvieron involucrados grandes sucesos que se estimaban que tendrían dimensiones históricas, pues las dificultades en la astrología predictiva que tuvimos pues, por el hecho de carecer de puntos de referencia, ¿no? Entonces, no sé, Diana, si puedes compartir el cero de Libra. Bueno, el cero de Libra es la carta para entrar en este otoño. Estamos viendo al Sol al comienzo de Libra, se encuentra en el... Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Qué hay? Un saludo. Bueno, pues es lo que estábamos comentando. Estamos viendo la entrada del Sol en Libra. El medio cielo está corrido hacia la casa 11, que es la casa de los benefactores, las expectativas, los grupos de poder y los grupos de influencia. Estamos viendo, por ejemplo, pues que el Sol se encuentra ahí. Hay una configuración muy interesante. Es el hecho de que el Sol se encuentra en la casa 11, en el mismo lugar donde se encuentra también el regente del medio cielo, el regente del 10º signo, ¿no? Que se encuentra en conjunción con el medio cielo. Y eso pues es un indicador de que las maniobras del poder pues van a tener una gran preeminencia y que vamos a tener sobre todo movimientos en lo que concierne al legislativo, ¿no?
porque estamos viendo que la casa 11, que es la casa de los partidos políticos, pues se encuentra el regente, se encuentra en la casa, se encuentra en la casa octava, es Venus, se encuentra en el signo de Leo, y Venus se encuentra en una recepción mutua, una recepción mutua con el Sol, entre la casa 11 y entre la casa 11 y la casa 9. Quiere decirse que lo que está involucrado dentro de este periodo, pues es, sin ningún lugar a dudas, pues una cierta formalización en el ámbito del legislativo de toda la situación en medio de la cual estamos involucrados en estos momentos, ¿no? Hay que tener en cuenta que Venus representa, aparte de la casa 11, representa también la casa sexta, que es la casa del funcionariado, es la casa del infortunio, es la casa de la desgracia, es la casa de las enfermedades. Y también hay que tener en cuenta pues, que el regente de la casa octava, que es la luna, se encuentra pues muy desprendida, aunque se encuentre en el signo ascendente del ángulo, ¿no? O sea, lejos del indicador del ascendente. Entonces eso describe de manera bastante fiel pues la situación dentro de la cual estamos, ¿no? O sea, por un lado estamos viendo pues las enormes pérdidas, las deudas que el país está acumulando bajo su propia manifestación, a través de la manera en que tiene de manifestarse la entidad política por la que pudiéramos estar preguntando, o sea, a través del ascendente, básicamente. Y esa condición, pues es una condición complicada. Estamos viendo que la luna se encuentra prácticamente desconectada de su dispositor, que es Júpiter, que además es el regente del ascendente y que por lo tanto representa al país, ¿no? O representa, mejor dicho, al clima por el que nosotros estamos preguntando en esta ocasión, ¿no? Estamos viendo que el regente de la cuarta y el regente de la primera, quiere decirse el regente del pueblo y el regente del país, pues están representados por el mismo planeta, que es Júpiter, que está en caída y en términos de Venus, ¿no? Quiere decirse que está en manos de los grupos de poder, ¿no? Que están trabajando en el ámbito de la deuda, ¿no? Y hay una relación entre esa deuda y los gestores políticos. Los gestores políticos y el gobierno se encuentran en ese mismo impasse. Estamos observando también pues que el regente de la 5, que son las inversiones, pues se encuentran en la 11, se encuentran en caída. Es como si en estos momentos y a lo largo de estos próximos 3 meses estuviéramos viendo un proceso de inversión, un proceso de desvío de recursos hacia temas vinculados a la casa 11. Podríamos decir que todo lo que tiene que ver con el poder y con los recursos, incluso con temas que están involucrados con la deuda, pues están muy centrados en la casa 11. Nuevamente indico, la casa 11 es la casa de los partidos políticos y los grupos de influencia. También hay que decir, en contra de lo que hayamos podido estar especulando en estos últimos días a partir de las noticias, pues podríamos decir que la unión en cuanto a lo que son los intereses de estas diferentes facciones, pues están todas involucradas o concentradas en el mismo factor, ¿no? En el mismo elemento, o sea, en la deuda y en la gestión de los recursos procedentes del extranjero, ¿no? Entonces ese detalle es un detalle importante. El marco legislativo, por lo tanto, está francamente dominado pues por esos grupos. Y hasta cierto punto pues vemos que la situación está en manos de los legisladores, ¿no? Sobre todo todas las decisiones pues que van a involucrar o que pueden producir cualquier tipo de
evento trascendental a lo largo de estas próximas fechas van a estar muy centradas, de acuerdo, en el marco legislativo. También hay que decir, hay varios valores sobre los que me gustaría hacer hincapié, ¿no? O sea, el regente del ascendente se encuentra en caída, el regente de la cuarta se encuentra en caída en la casa de los recursos, ¿no? En la casa del sustento. Eso quiere decir que en estos momentos, pues hasta cierto punto, eso es justo lo que peligra. Peligra el sustento. Luego hay que decir que la casa 11, pues a pesar de que el regente de la casa 11 es Venus y se encuentra en la 9, pues también estamos observando que el Almuten, es decir, el planeta más poderoso allí, quien dispone del Sol, es Saturno, ¿no? Y Saturno se encuentra en la 2. Eso quiere decir, pues, que los temas vinculados a los recursos y al sustento, pues van a estar muy controlados, sobre todo por los parlamentos y sobre todo por decirlo de alguna manera, por los criterios que rigen, pues la moral del rebaño, ¿no? O sea, hasta cierto punto, todo lo que esté implicado con la opinión pública, que está funcionando de manera restrictiva y muy centrada en tratar de controlar, pues, el problema que existe, el problema que hay en lo que tiene que ver con la deuda, ¿no? Básicamente, que es el cáncer de esta casa en este caso, y es una deuda, pues, que al tener en cuenta que la luna también es el regente por exaltación de la casa sexta, pues se encuentra en el ascendente, pero se encuentra en la casa 12. Hay que decir que cuestiones vinculadas a los encierros, vinculada al encierro, pues podríamos decir que hasta por lo menos finales de este mes o principios del siguiente, pues no vamos a tener ningún conato de ello, a pesar de que ya sabemos que en estos momentos, por ejemplo, pues en Madrid están eh, creando un recinto de seguridad, de acuerdo, donde la gente pues está quedando aislada, ¿no? Entonces, hay varios factores. El regente de la tercera representa la opinión pública, se encuentra estacionario en la casa 2, a punto de ponerse directo, y Júpiter pues va en pos de ese contacto. Júpiter va en pos de ese contacto, pero tenemos que ese contacto primero que no se va a producir en el signo, sino que se va a producir hacia el solsticio de invierno, sobre el día 21-22 bueno, concretamente sobre el 21 de diciembre. Es una conjunción de cronocratores, es una conjunción entre Júpiter y Saturno, pero ya no se va a producir en Capricornio, sino que se va a producir en Acuario. Es una diferencia muy sustancial. De todas maneras, ese contacto va a ser prohibido por Marte. Quiere decir que Marte se va a interponer entre Júpiter y Saturno, porque el movimiento de Marte es un movimiento retrógrado. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese movimiento, por el hecho de que Saturno está en cuadratura superior con Marte. Y eso, Saturno representa la casa 3, que son la opinión pública, también los parlamentos, el parlamento de este país, el lugar donde nos reunimos los vecinos para acordar nuestras respectivas parcelas de influencia. Y Marte representa a casa 12, que significa el encierro, y representa también la casa 5. La casa 5 está vinculada a los recursos de las raíces, ¿no? Eso quiere decir que es muy probable que cuando Marte haga una recepción a Saturno, pues tengamos la posibilidad de un encierro que va a repercutir, pues, en las ya bastante maltrechas arcas de las raíces, ¿no? Hay que tener en cuenta que Marte va a recibir a Saturno en la casa 2 y va a hacer un contacto con Júpiter con posterioridad. O sea, hay que decir, por tanto, pues que el pueblo y esa apuesta por el confinamiento, pues hasta cierto punto se va
se va a producir, impidiendo que Júpiter llegue al contacto con Saturno. Varias cosas importantes que decir en ese contacto, ¿no? Lo primero es que Marte se encuentra en una posición con Mercurio. Eso quiere decir que las iniciativas o los impulsos se encuentran en contradicción con los procesos de raciocinio y con las pautas de mediación que están de alguna manera dividiendo dividiendo a los grupos de poder, ¿no? O sea, hasta cierto punto esa división, pues es una división bastante dramática, porque evidentemente a esos grupos de poder no les interesa que lo que representa a Casa 12 y lo que representa a Casa 5 hagan haga un contacto con Saturno. Eso quiere decir que no interesa para nada, ¿de acuerdo? Porque es una recepción complicada, que haya que traer más recursos y haya que eh, hacer un par de agujeros más al cinturón debido a que se produzca un proceso de reclusión, ¿no? Entonces, de parte de los partidos políticos y de parte de los grupos de influencia, sobre todo los que operan por detrás de los partidos, pues no interesa para nada volver a esa circunstancia, volver a esa situación. Pero por desgracia podríamos decir que eso se va a producir de todas maneras. Estamos viendo pues a Marte que está en conjunción con el fondo de cielo. Quiere decirse que hasta cierto punto eso es lo que comprometes a los recursos de las raíces, que hasta cierto punto se confunden con lo que es el interés, con lo que es el interés del pueblo, ¿no? Y eso pues quiere decir, y de hecho dice muy probablemente, que las decisiones que se tomen para confinar se producirán un poco pues en términos ficticios, ¿no? O sea, en términos que se supone que tienen que ver con Marte, cuando en realidad con lo que tienen que ver es con Júpiter, con lo que Júpiter representa, que es la 4 y la 1. Entonces, es muy interesante pues hacer una recensión acerca de lo que es la disposición de la Luna, que es el regente de la octava, que se encuentra muy desprendida del ángulo, a disposición de Júpiter, que es la entidad por la que estamos preguntando, es decir, el pueblo de la nación. Se encuentra el regente de la 8, que es aquel déficit que puede generar la adaptación a las circunstancias presentes, que he recibido por pueblo en la casa 2, a disposición de Saturno, que es el regente de la 3 y el regente de la 2, y por lo tanto de los parlamentos y de sustento del país, pues podríamos decir que ese déficit pues recae directamente sobre la gente. Y hay que ver pues que esa recepción pues agranda considerablemente la brecha de pasivo en cuanto a la población. No voy a indicar nada que la gente ya no pueda suponer que con gran probabilidad ocurrirá, porque pensar que nos vamos a volver a encontrar en una situación de reclusión pues no es nada difícil de decir a vista de los últimos acontecimientos, pero la situación pues puede tomar pisos pues de mayor complejidad, o de mayor presión, sobre todo pues para la gente, ¿no? Hay que decir pues que hay un proceso pues muy marcado, un proceso de autorreprimirse de parte de la gente. Hay que tener en cuenta que la casa 3 representa la opinión pública, está significada por Saturno y recibe a Júpiter, que es el regente de la 1. Hay que decir que el ascendente se encuentra en términos de Marte, y Marte representa a 12, que es el encierro y el confinamiento. También lo que hay que depurar es los enemigos ocultos, y también representa a 5. Digamos que en estos momentos, pues eso es, en estos momentos y concretamente en este lugar es más bien lo que debería preocuparnos. Entonces, bueno, pues este es un semblante general
lo que es la situación que hay que enfrentar. También otro detalle que no es nada desdeñable es el hecho de que el nodo norte, que es el lugar por donde apuntan los acontecimientos, el nodo norte se encuentra en Géminis, se encuentra en términos de Saturno, que es la opinión pública de los recursos, lo cual quiere decir que lo que nosotros debemos enfrentar, que es lo que representa la casa séptima, pues está implementado por temas que tienen que ver con los recursos y que tienen que ver con la opinión pública. Entonces, los principales problemas están centrados en gestionar la autoridad, ¿no? Gestionar la autoridad y tratar de conciliarla a través de lo que son los grupos de influencia. No hablo de los partidos políticos porque hay que tener en cuenta que aquí estamos viendo pues un detalle que aunque es formalmente bastante habitual, es el hecho de que el cielo esté desviado a una de las dos casas, o cadente o sucedente, correspondiente o a la casa 11 o a la casa 9, es el hecho de que todo lo que tiene que ver con la autoridad está asociado a los benefactores, está asociado a los grupos de influencia, está beneficiado a las manos que de alguna manera gestionan los recursos de los que se nutre la autoridad, ¿no? Entonces eso es lo que hay que enfrentar, o sea, los intereses creados a partir de la situación en medio de la cual nos encontramos, ¿no? Envueltos. Y la gran pregunta bajo estas circunstancias es quién ejerce la autoridad, ¿no? Sobre todo esa autoridad, pues sobre qué reposa, ¿no? Reposa la autoridad, en este caso, es Mercurio, pero el hecho de que Mercurio se encuentre a disposición de Venus y Venus en la 9, y el hecho de que la 9 represente el legislativo, o sea, mejor dicho, los tribunales de justicia y también pues los órganos de arbitraje, el extranjero, pues nos da un semblante claro a través de dónde estamos buscando, hacia dónde está apuntando el orden de las soluciones que se puedan implementar pues, para superar esta cuadratura en T tan compleja, ¿no? Hay que tener en cuenta que la cuadratura en T son dos cuadrados, eso estamos viendo, las dos líneas rojas que convergen sobre el grifo en forma de H, en Saturno, y que involucra a Marte y a Mercurio, ¿no? Entonces, podríamos decir, la situación entre Mercurio, Marte y Saturno, que involucra a dos maléficos, involucra a un planeta que es neutro, pero se encuentra en unas condiciones bastante potentes, pues hasta cierto punto establece una situación de franco conflicto. Franco conflicto en el cual Marte, que es el regente de la 12 y el regente de la 5, pues experimenta desagrado hacia lo que representa Mercurio, que es la autoridad y lo que hay que enfrentar. Y sin embargo, la opinión pública y el sustento, la base material que mantiene la situación en la que nos encontramos, pues recibe a Mercurio. Y por lo tanto la situación es completamente distinta. O sea, por un lado está el confinamiento y las apuestas a partir de las raíces y las inversiones. Y por otro lado está la opinión pública y la necesidad de sustento, que están en unas condiciones pues muy dispares respecto a lo que representa Mercurio, lo que representa poder y lo que hay que enfrentar, ¿no? O sea, esos tres puntos, esos tres pivotes, que a lo mejor para poderlo explicar con mayor claridad, pues sería mucho mejor escribirlo o hacer un diagrama para no perderse. Es el núcleo de la situación. O sea, es realmente el foco de la circunstancia a la que nos debemos enfrentar. Todo esto hay que decir, pues, que está involucrado en lo que respecta a la situación, sin hacer hincapié, pues, en la idiosincrasia, por ejemplo, pues del gobierno en ejercicio,
o sin hacer referencia a ninguna cuestión que esté vinculada pues, con el régimen político dentro del cual nos encontramos o con nociones que puedan tener que ver pues, con los avatares, del poder. Está mucho más centrado en el tema genérico, el tema general y en la situación general en medio de la cual nos encontramos. Hay que hacer matizaciones, obviamente. Una carta de cero de Aries pues debe involucrar también pues, la comprensión de otros temas pues que en cuenta acerca del nacimiento o la creación de la entidad por la cual nosotros estemos preguntando. Quiere decirse que el mismo cero de Aries o el mismo cero de Libra o el mismo cero de Cáncer o de Capricornio da respuestas pues bastante divergentes, distintas, en función de por qué es que estemos preguntando en un momento dado. Pero bueno, como concepto general yo creo que puede valer. Entonces eso era lo que quería comentar sobre el tema del cero de Libra. También hay que decir, el cero de Libra es un episodio dentro de una situación de mayor alcance, que es la situación representada por lo que fue el ciclo del año. Quiere decirse que hay que establecer un matiz sobre lo que está expresado a partir de la comprensión del cero de Aries. Pero de todas maneras, involucrar ambos temas, involucrar los temas del cero de Aries con el cero de Libra, haría pues muy compleja esta lectura. Hay que tener en cuenta que es una aproximación. Y ya a lo mejor pues bastante complicado es ir delineando las diferentes posiciones y tratando de expresarlas de manera que no den lugar a interpretaciones erróneas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar. No sé, Diana, si surgen preguntas o si quieres preguntar tú alguna cosa. Yo quería abrir la posibilidad a que alguien hiciera alguna pregunta de lo que has estado explicando hasta ahora. Y también quería preguntarte una cosa, aprovechando que van a tardar un poquito en emitir las preguntas, y es como has estado comentando que seguramente va a haber otra vez otro encierro, ¿no? Seguramente hacia noviembre o así, pero que no les interesa a los que están gestionando desde el poder lo que sucede, ¿no? Entonces yo me pregunto cómo puede ser que si a ellos no les interesa se vaya a dar igualmente, porque ellos son los que hacen las cosas como son, básicamente para nosotros. Eso es lo que nosotros pensamos. En realidad, detrás de la situación, tal y como está planteada dentro de este diagrama, ha habido varias ocasiones, sobre todo a lo largo del periodo, desde el solsticio de verano hasta, desde el solsticio de verano hasta este momento, los que ciertos grupos de influencia están operando por detrás, o sea, entre bambalinas. Pues eso lo veíamos muy claramente en el cero de Cáncer, donde veníamos al regente de la casa 11, en la casa 12 que significan los murmuradores o los enemigos ocultos, ¿no? Entonces, sobre los protocolos que están establecidos a nivel general, nosotros hemos atravesado por varias circunstancias dentro de las cuales pues, el país debería haber sido pues Perdona, confinado. Albert, ¿puedes volver a repetir la última frase que dijiste? Porque es que se ha ido ha habido Un corte. un corte, sí. A ver, esto no puedo ser más explícito porque tiene que ver con el con el cero de Cáncer, también tiene que ver con el cero de Aries. Entonces, claro, yo estaba comentando para entender las cartas en conjunto, pues habría que dar una explicación pues más técnica y a lo mejor pues son situaciones complejas. Hay que decir que estamos en un momento en el cual se han dado situaciones pues bastante complicadas, ¿no? Hay que tener en cuenta que respecto de los protocolos generales,
se ha atravesado a lo largo de todo este proceso, pues se han pasado varias situaciones en las que realmente para la economía del país hubiera sido pues muy complicado afrontar confinamientos como los que en otros lugares sin duda se hubieran producido a la luz de las mismas circunstancias. Entonces, de alguna forma, pues el gobierno y los partidos políticos trataron de todas las maneras posibles, trataron de evitar que la gente acabara confinada nuevamente, ¿no? Eso pues tiene que ver con haber atravesado pues un periodo estacional muy complicado. Hay que tener en cuenta pues que la economía en España es una economía de servicios, una economía que tiene que ver con, con el, con el turismo, que confinar a la gente, de hecho, confinar a la gente o provocar o implementar medidas muy restrictivas, pues iba a tener una repercusión muy grave sobre la economía. Al final la ha tenido. Lo que quiere decirse es que de parte del gobierno, pues no existe ninguna voluntad de devolver las circunstancias a un escenario como el del mes de marzo. Pero a nivel de lo que son pues intereses que trascienden al papel del gobierno y de los equilibrios de poder, pues llegará un momento en que eso será inevitable. Entonces, esa oposición que nosotros estábamos viendo en la carta entre Mercurio y Marte y la recepción de Saturno a Mercurio en la casa entre la casa 2 y la casa 11, pues está ejemplificando esa situación. Se la está mostrando la está mostrando de manera muy elocuente. Quiere decirse que temas que tienen que ver con el sustento, pues están chocando y con los intereses de los grupos de influencia de los partidos y de los individuos que manejan por detrás los partidos, pues están chocando contra la autoridad, ¿no? O sea, hay ahí una división muy compleja, de acuerdo, entre lo que son los grupos de poder y la gente que trata de mantenerse en el candelero. De hecho, yo en un análisis que hice acerca del cero de cáncer, comenté que muy probablemente iba a haber resistencias muy marcadas desde finales del mes de junio hasta principios hasta mediados del mes de septiembre, debidos a que algunos pues iban a resistir, iban a tratar de resistir en la medida de lo posible con uñas y dientes, pues los intentos, de acuerdo, de ser controlados desde un sistema de represión o desde un sistema vinculado al confinamiento, vinculado a las medidas sanitarias, ¿no? Entonces se ha producido, se ha dado. Estamos viendo el enorme conflicto que hay entre el gobierno de la Comunidad de Madrid y el gobierno central, pues que es un ejemplo pues bien claro de ese escenario, ¿no? Entonces, bueno, eso quedó dicho en su momento y aquí pues claramente eso ejemplificado en la división, en la oposición entre Mercurio y Marte, ¿no? Y en la recepción de Saturno a Mercurio por encima de todo. Y la recepción que hace Marte es Saturno. Pero claro, ahí Marte es quien sale francamente perdiendo, ¿no? Y los intereses, y con ello los intereses económicos vinculados al sustento del país. Claro, a lo mejor Sí. sería mucho más útil mostrarlo a través de la carta, pero es que se ve, no te puedes imaginar con qué claridad. Bueno, por lo que se está diciendo, lo que está viendo, así que está saliendo en las noticias, no en las noticias oficiales, sino en las noticias de los periodistas de verdad, ¿no? Lo que va saliendo ahora es como un gran espíritu especulativo con todo lo que tiene que ver con las personas, en realidad. Y lo que se está diciendo mucho también es que Italia, España y Argentina
son 3 países que han sido, literalmente, sus habitantes han sido vendidos para experimentar con nosotros. En realidad, ¿no? Han sido vendidos pues para experimentar con vacunas, para experimentar con programas sociales y Pues cosas así. eso, Diana, ya lo hablamos, creo que en el anterior, en nuestra anterior reunión, cuando hablamos acerca del eclipse. Hay algo que he sostenido yo. Prácticamente no sigo las noticias ni de los medios alternativos ni las noticias en términos generales, porque la verdad es que vivo como como en una especie de burbuja astrológica, ¿no? En ese sentido, mi visión, pues yo creo que es una visión que se centra no en un tinte índole ideológico. Ya lo comentamos la vez anterior. O sea, realmente de parte de los partidos gobernantes y de las personas que vemos en el poder hay un interés muy marcado en tratar de evitar que la gente vuelva a la situación de marzo, que la situación vuelva a colocarse en el disparadero con todo el país destabulado y centrado y, y ha robado sus casas. El coste político ha sido, el coste económico y el coste político ha sido enorme y el desgaste ha sido terrible para los partidos gobernantes. Ese desgaste se ha producido porque los mismos que pusieron a esta gente en el poder tienen interés en cambiar las bases de la economía de una manera drástica. Entonces, hasta cierto punto, quien está en estos momentos en el poder, pues se ha dado cuenta de que son hombres de paja que van a pagar con un desgaste político tremendo una situación que es incontenible. Entonces eso se ve claramente en la carta, nuevamente en la cuadratura, a través de las recepciones y sobre todo donde se veía muy claramente era el cáncer.